Los conceptos que vamos a ver el día de hoy son muy importantes porque nos van a servir, repito, de referencia. La primera y la más básica es la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Es una posición donde vamos a ubicar al paciente para poder describir las estructuras. Si el paciente de pronto está acostado, está herido, está en el hospital, no es que lo vayas a parar para hacer la descripción. Sin embargo, en la imaginativa tú vas a describirlo como si estuviera en posición anatómica. ¿Y cuál es esta? Es una posición de pie, con los pies juntos, la mirada hacia adelante, la expresión neutra, las extremidades superiores a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante. Esa es la posición anatómica. No le hace que el paciente tenga un brazo arriba o que tuvo una amputación. Cualquier situación es utilizando la posición anatómica como referencia. ¿Verdad que sí? Bien, entonces los planos que son cortes que realizamos también de forma imaginaria al cuerpo humano que también utilizamos de referencia. Sobre todo en los estudios de imagen como las resonancias o las tomografías, son muy importantes porque nos van a mandar justamente eso, rebanadas del cuerpo humano. Nada más que nosotros no decimos rebanadas, decimos cortes. ¿Ok? Entonces son 3 cortes básicos, no son muchos, Paula. Es que muchos planos, no, son 3, bueno, 4 tal vez. El primero de ellos es un corte vertical que va de lado a lado y que divide el cuerpo humano en anterior y posterior. A este plano lo conocemos como plano coronal. Y lo decía, justamente se llama así o tiene que ver con la sutura coronal, y la sutura coronal se llama así porque justamente en la antigüedad, bueno, no todavía hay reyes, príncipes, las coronas se colocan y coinciden justamente con esa sutura en el cráneo. Se llaman coronas. Bien, entonces, ¿qué es el plano coronal? Es un plano vertical que va de derecha a izquierda y que divide el cuerpo en una zona anterior y zona posterior. No mitades, porque no necesariamente están distribuidos de forma equitativa. ¿De acuerdo? La que sigue. El plano sagital, ya se los explicaba, tiene que ver con Sagitario, es el signo zodiacal que tiene una flecha, porque es que también en el cráneo hay una sutura que parece o recuerda una flecha, y por eso se llama el plano sagital. Entonces, ¿qué es el plano sagital? Es un plano vertical que va de delante a atrás y que divide el cuerpo en derecha e izquierda. Cuando ese plano sagital está en la línea media, le llamamos plano medio sagital. Y cuando no está en la línea media, le llamamos plano parasagital o paralelo al medio sagital. ¿Sí? Sagital y parasagital. Habrá quien al plano medio sagital le diga así, medio sagital, y al parasagital solamente le diga sagital, sin ser específicos. ¿Ok? También es correcto. Medio sagital y sagital. Medio sagital y parasagital. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es? Es un plano vertical que es perpendicular al coronal. ¿Qué es perpendicular? Que hace un ángulo de 90 grados con el otro. Perpendicular con el coronal y que divide el cuerpo humano en derecha e izquierda. Es el plano sagital. Aquí. El plano transversal o axial u horizontal. Este plano es un plano que divide o que es, como dice el nombre, horizontal y que divide el cuerpo en una zona superior y una zona inferior. Y es perpendicular a los otros dos, perpendicular al sagital y perpendicular al coronal. ¿Estamos? Bien. Entonces, son planos que dividen al cuerpo humano en porciones. Anterior, posterior, derecha, izquierda, superior e inferior. Fíjense, anteriormente, cuando utilizábamos las tomografías, los primeros estudios que utilizábamos solamente nos enviaban planos transversales. Por eso le llamamos TAC, tomografía axial computarizada, porque eran imágenes computarizadas en cortes, tomografía, radiografías de cortes, tomografía axial, porque eran justamente planos horizontales. Y por eso le decimos, hazle un TAC. Pero es que hoy en día no solamente hacemos TACs. La tomografía ya nos ofrece también planos sagitales, planos coronales y obviamente planos axiales, e incluso nos ofrece también reconstrucciones tridimensionales de todos estos planos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tú ubiques las estructuras del cuerpo humano utilizando estas estructuras. Bien, la que sigue. Esos son ejemplos. Y decía, hay una cuarta, las oblicuas. Los planos oblicuos, hay piezas o hay
zonas en nuestro cuerpo que no necesariamente son horizontales verticales, sino que están algo oblicuas, como los pies, las manos, etcétera, los dedos. ¿Verdad que sí? Bien, términos de relación. Son conceptos o son términos que utilizamos para comparar o referirnos a otras estructuras. Bien, los básicos son anterior y posterior. ¿A qué se refiere? Anterior es que está adelante, posterior que está atrás. En embriología, a la cual tú le llamas anatomía del desarrollo, utilizas otros términos que se parecen mucho. Y esos términos son ventral y dorsal. Porque es que el embrioncito no lo podemos poner en posición anatómica. ¿Estás de acuerdo? Entonces el embrioncito está en posición fetal. Por eso dices es ventral, relación al vientre, y dorsal en relación al dorso. ¿Va? Pero en posición anatómica en el adulto si dices anterior y posterior. Serían equivalentes, pero uno los utilizas en anatomía macroscópica y otro los utilizas en anatomía del desarrollo. ¿Va? Bien, el otro término es superior-inferior. De la misma forma, hay equivalentes en anatomía del desarrollo que sería cefálico y caudal. Cefálico, cerca de la cabeza, caudal, porque es que el embrioncito tiene cola. Entonces ahí sí dices caudal. O dices podálico, que está cerca de los pies. Pero en anatomía macroscópica no decimos cefálico y caudal. Digo, sí lo podemos decir, pero lo correcto sería decir superior e inferior. ¿Estamos? Bien. Este otro término de rostral, pues bueno, se refiere a que está cerca del cráneo o hacia adelante, hacia el rostro. ¿De acuerdo? Sí. Ok, términos medial y lateral. Y aquí quiero ser muy enfático porque suele confundirse bastante. ¿Qué es medial? Es algo que está cerca de la línea media o del plano medio sagital, en la línea media de nuestro cuerpo. Que repito, no necesariamente, incluso ese plano, no necesariamente divide el cuerpo en mitades exactas, porque nuestros órganos no son exactos, no son totalmente bilaterales. Tengo el hígado más hacia la derecha, el corazón más hacia la izquierda, del lado izquierdo tengo un vaso. Vemos cómo de pronto los ojos no necesariamente están simétricos, las glándulas mamarias no necesariamente están simétricos, el pene no necesariamente está en la línea media. Entonces, nuestro cuerpo no es simétrico, pero utilizamos este término de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está cerca de la línea media le llamamos medial. Lo que está lejos de la línea media le llamamos lateral. ¿De acuerdo? Pero por favor, no confundan medial con medio. Medio es intermedio entre estos términos de relación. Intermedio entre anterior y posterior, intermedio entre superior e inferior, intermedio entre superficial y profundo. Pero usualmente a mí me gustaría utilizar siempre la palabra intermedio. De hecho, yo lo hago así, para ser claro. Pero muchos utilizamos la palabra medio en lugar de intermedio. ¿Sí? Utilizando los ejemplos que decía el doctor Santos, si utilizamos al hombro, al codo y a la muñeca como estructuras de referencia, yo diría que el hombro es superior, la muñeca es inferior y el codo es medio, no medial. ¿Sí? Repito, el término medial se utiliza para hacer referencia a que una estructura está cerca de la línea media y el término medio es un punto intermedio entre los demás conceptos de referencia. ¿Sí? Bien. Ahora, proximal y distal, que lo utilizamos mucho hace un momentito. ¿Qué es algo proximal? Es algo que está próximo al origen de la estructura. Lo más fácil son con las extremidades. Lo que está cerca del tronco en la extremidad inferior, pues es la cadera. Lo que está distal es el pie. Pero sin embargo, en la nariz, por ejemplo, la raíz de la nariz es proximal y la punta de la nariz es distal. Eso no es superior o inferior, ni medial ni lateral. O sea, se refiere a estas estructuras a lo que está cerca del origen de. En la lengua, lo que está pegado al piso de la boca, eso es proximal. La punta de la lengua entonces será distal. Mas no son equivalentes a superior o inferior, porque es que depende de la estructura que estemos hablando en posición anatómica. ¿Va? Bien. Aquí sí.
Ok, ahora sí, Paula. Ya nos pusimos al corriente con algunas observaciones que quería yo hacer. ¿A qué nos referimos, sobre todo en las manos y en los pies, a los términos dorso, palma y planta? En posición anatómica siempre, recuerden. En la extremidad superior, en la mano, ¿qué es el dorso? ¿Lo que está delante o lo que está atrás? Lo que está atrás es el dorso. ¿Y por qué se llama así? Porque justamente está en la misma zona donde está el dorso del tronco, hacia atrás. El dorso de la mano está hacia atrás. Sin embargo, pasó algo en la anatomía del desarrollo, donde, si recuerdan estas teorías de Darwin, donde éramos seres unicelulares, fuimos creciendo, ¿verdad? Salimos del mar, fuimos anfibios y luego ya evolucionamos a aves, a changuitos, etcétera. Y de ser cuadrúpedos nos volvimos seres bípedos, que pudimos deambular en dos pies. Entonces, en ese momento ocurrió una modificación de nuestra estructura. No sé si han visto borreguitos o venaditos o caballos, cuando están acostados, ¿cómo se duermen? Con las patitas dirigidas hacia el mismo lado. Sin embargo, en el ser humano, de la rodilla hacia abajo, rotó todo para poder equilibrar nuestro punto de apoyo. Entonces, de la rodilla hacia abajo todo está al revés, todo está invertido. Tu mamá que sabe de anatomía de desarrollo te lo ha dicho, ¿verdad? Dice, no, hombre, escribes con las patas. O sea, al revés, a eso se refiere. Nada más que a lo mejor no lo sabíamos en ese momento, pero ella sabía de anatomía del desarrollo. Y sabemos entonces, pues, que de las rodillas hacia abajo, todo está invertido, está rotado. Lo anterior es posterior y lo posterior es anterior. ¿Estamos? Bien, entonces decía, en el pie el dorso no está hacia atrás, ni hacia adelante. En el pie, ¿hacia dónde está el dorso, Paula? Hacia arriba. El dorso del pie está hacia arriba. Siempre recuerdo en posición anatómica. El dorso del pie está hacia arriba. Bien, ahora, haciendo la diferencia entre manos y pies, la palma se refiere a la mano. ¿Dónde está la palma, Paula? Hacia adelante. ¿Y el pie? ¿La planta? Hacia abajo. No decimos palma del pie, no, es planta del pie, palma de la mano. ¿Va? Y repito, son términos anatómicos básicos que tenemos que utilizar de referencia para poder describir todas las demás estructuras. Huesos, músculos, vasos, nervios, linfáticos, etc. Sí. Ok, términos de superficialidad. ¿Qué es algo superficial, Paola? Es algo que está cerca de la superficie. Lo superficial está cerca de la superficie. Y lo profundo está lejos de la superficie. ¿Ok? Entonces, superficial y profundo. Y algo que está intermedio, ¿verdad? Pues está justamente en un punto medio, pero tiene que ser comparativo. Es decir, si yo te digo, en esta imagen vemos que la piel es superficial, el hueso es profundo y los músculos son intermedios o medios. Repito, podemos utilizar solamente el término medio, no medial, medio. Bien, vemos este corte transversal, este es abdomen, y vamos a ver cómo entonces el hígado es profundo, la piel es superficial y los músculos son medios o intermedios. Y todos estos son términos comparativos. Porque si yo digo, ok, la piel es superficial, bueno, y la cremita que me puse hace rato, esa es más superficial. O la mugre es más superficial. Entonces, siempre es comparado con algo. ¿Ok? La que sigue. Bien, términos de lateralidad. ¿Qué es algo bilateral, Pau? Como el nombre dice, bi, o sea, dos veces lateral al lado está de los dos lados. Exacto, es algo que está en ambos lados. Los riñones, por ejemplo. Los riñones son órganos bilaterales. Tengo uno derecho y uno izquierdo. ¿Qué es unilateral? Que solo tengo uno, ¿verdad? Que solo está en un lado. A ver, un ejemplo, la vena cava inferior es unilateral, solo está del lado derecho. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con el término ipsilateral? Del mismo lado. No necesariamente unilateral, o sea, se pueden confundir los conceptos, pero los vamos a ir utilizando. Ipsilateral quiere decir que está del mismo lado. La paciente tiene una tumoración en la glándula mamaria derecha y tiene ganglios linfáticos con metástasis ipsilaterales, o sea,
del mismo lado. Y si ya dijiste que es la glándula mamaria derecha, no tienes que decir que es el ganglio derecho. Si dices ipsilateral, es que está del mismo lado, derecho. ¿Ok? Bien. Contralateral, Paula. Está al lado contrario. Del otro lado. ¿Ok? Contralateral es del lado opuesto. Además, la paciente presenta una tumoración contralateral. O sea, no tienes que poner, ahora también trae una tumoración del lado izquierdo, es contralateral. Y a eso se refiere del lado izquierdo. ¿Sí? Bien, yo creo que aquí lo vamos a dejar tantito.